Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde reflexionamos sobre aquellos temas pues, que consideramos son no solo de interés, sino de trascendencia para nuestra comunidad, para nuestro estado. Y entrevistamos a aquellas personas que son actores protagonistas o bien especialistas, como es en este caso, sobre un tema que en la semana, pues ya lleva casi 2 semanas, ha estado en el foco de la atención pública. Me refiero al conflicto que se ha generado, particularmente en la región del noroeste, en Ahumada, en Buenaventura, en Amiquipa. Por un lado, entre productores agrícolas agrupados en el Barzón y en el Frente Democrático Campesino, que junto con la CONAGO pues han impulsado una supervisión en la región de pozos clandestinos y cerrado y destruido algunos presones de colonias menonitas, y esto ha generado un conflicto, pues yo lo considero muy delicado, peligroso, riesgoso, y que incluso ya se tradujo también hasta en conflicto político entre la dependencia federal que se encarga de la normatividad de regulación del aprovechamiento de este recurso hídrico, que es la Comisión Nacional del Agua, y el gobierno del estado. Y para abordar este tema, pues le damos la bienvenida al doctor Arturo Limón. Él es fundador del Movimiento Ecologista en Chihuahua, ha sido pues una persona que a lo largo de muchos años ha estado al pendiente de esto y ha manifestado su preocupación por el cuidado del medio ambiente, la cultura, de la preservación de nuestros recursos naturales, autor de varios libros en la materia, y le doy la más cordial bienvenida a este programa. Muchas gracias, señor Pizarro, qué gusto estar aquí con usted. Es un programa que yo valoro como un referente para la opinión pública en Chihuahua, así es que un gusto. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Y yo quisiera empezar por correr algunos velos que se han creado en torno a este problema, para ubicar la verdadera naturaleza del problema, porque a mí me llamó mucho la atención que incluso en este diferendo de posiciones de quién tiene la razón, si los productores agrícolas agrupados en estas organizaciones que mencioné, o los productores o los colonos menonitas, pues se llegó incluso a manejar como si esto fuese un conflicto racial, como si fuera un problema étnico. Ahorita mencioné, pues ya también se convirtió, tiene una expresión política a nivel de niveles de gobierno, entre dependencias. Tiene también expresiones jurídicas, se habla de que, bueno, pues hay muchos de estos pozos que no tienen permiso correspondiente, que son ilegales, pues, para decirlo, clandestinos, en fin. ¿Cuál es su aproximación respecto a esto? Quisiera entrar con este tema en primer tema. Primero, que es un conflicto anunciado en el sentido de que el agua es un recurso para todos, pero no todos tienen el entendimiento para disponer de este recurso. Es un boomerang que nos mandan también en términos de naturaleza, lo veríamos más adelante, pero en lo social es un indicador que rompe lo que ya se ha venido queriendo fundamentar en Chihuahua, que la grandeza de Chihuahua. O sea, la grandeza de Chihuahua no es solamente el territorio de Chihuahua. Después de la consolidación de una condición de Estado-Nación, México y el Estado de Chihuahua, se constituyen en garantes de la posibilidad de que todos coexistamos. En el gobierno de Álvaro Obregón son acogidos los menonitas, y ellos no son realmente extranjeros, son chihuahuenses como nosotros, como los mestizos, como son los mormones de Galeana y de Colonia Juárez, como son los rarámuris, los pimas, los tepehuanos, los guarajíes. O sea, la gran naturaleza del estado de Chihuahua es que nos cobija a todos, ese es un punto. Sí hay un conflicto por el agua, pero hay, a mi juicio, un mal manejo del conflicto, que es donde debemos de puntualizarlo. No es en la sectorización de tal o cual grupo étnico, eso hay que dejarlo desde el principio de lado. ¿Por qué? Porque es un asunto de chihuahuenses que tienen que resolver un problema en el mal manejo que se ha hecho de un recurso, y ahora habría que buscar quiénes son los responsables de esta no regulación, de estas condiciones que han dado
pues a generar esta crisis, porque si es una crisis tampoco no lo podemos soslayar. Y esto se da en el marco, y creo que también es importante subrayar, doctor, de un contexto pues orográfico, climatológico de nuestra entidad, Así pues es. que no podemos soslayar, ¿verdad? Si yo si me corrige si me equivoco en los datos, pero alrededor del 75, 70 y tantos % de nuestro territorio pues tiene clima seco, desértico, Sí. ¿verdad? Es muy poco, y esto pues somos una entidad pues semidesértica, estamos ubicados en esa situación. Tenemos pocos afluentes naturales de agua, y evidentemente pues aquí nos plantea un problema que la economía política siempre es premisa y plantea, ¿no? El problema de toda economía y de toda sociedad es el uso racional de los recursos siempre escasos para satisfacer las necesidades siempre crecientes. ¿Podríamos plantear en ese contexto el problema? Así es, y ampliando el contexto, y para nuestros amigos que nos hacen el favor de atender a este programa, diremos que de los 247.087 kilómetros del estado, solo 65.000 kilómetros son verdaderamente lo que se podría llamar una zona boscosa, una zona con bosque de transición en algunos casos y macizo boscoso en la sierra, ¿verdad? Sí. Pero estamos hablando de que poco más o menos del 18 al 20% del estado. Lo demás es desértico, y somos tan desierto que le damos nombre al desierto chihuahuense, el más grande desierto de Norteamérica y uno de los más grandes desiertos del mundo, que empieza desde Arizona y Texas y baja como un embudo hasta San Luis Potosí. O sea, de ese tamaño, nosotros estamos en el corazón del desierto. Entonces, entendamos que el agua es un recurso bajo esas condiciones que tiene que ser muy bien apreciado, y por eso es analizarlo y entenderlo de esta manera, de cómo garantizar lo que usted señala, cómo vamos a usar el recurso hoy, pero lo mejor, cómo lo vamos a conservar para el mañana. Porque el agua no es cierto que el agua no se va a acabar. El agua no se va a acabar de la atmósfera porque es un envase sellado, pero puede no estar disponible como está disponible ahora. Ese es un problema. Y esto ha llevado a un conflicto, pues, para que nuestros televidentes sí, lo ubiquen. En esta región, por una razón, de repente la Comisión Nacional del Agua dice que, apegándose a la Ley Nacional de Agua, para prevenir eventuales desastres, hace una revisión de aquellos embalses, cuerpos de agua, represas, presas, que existen en la cuenca del río del Carmen. Sí, así se denomina. Así se le denomina, porque en las partes altas, que es donde se sitúan los campos de cultivos de las colonias menonitas, pues ellos hicieron represas. ¿Para qué? Pues precisamente para acumular agua y regar sus tierras. Pero los productores agrícolas de la zona baja, pues dicen, no nos está llegando el agua. Se las quebraron la cuenca. Nos quebraron la cuenca, nos están reteniendo el líquido arriba, no nos llega a nosotros. Y esto generó, de verdad, a mí me llamó mucho la atención, porque sí hubo expresiones incluso muy beligerantes, muy radicales en las posturas de unos y otros. Usted que es estudioso de esto, ¿cómo se regula una cuenca desde ese punto de vista? Hay una figura que está establecida en la misma normatividad de Semarnat, el Consejo de Cuenca. O sea, a raíz de la Agenda 21 que se genera la agenda, más bien derivado de la Cumbre del Río, se crea todo un programa de la creación de consejos como fórmula en donde los sectores productivos, social, académico, gubernamental se sientan en un consenso y buscan los equilibrios de los ecosistemas. En el caso de una cuenca, pues las cuencas son lo más evidentemente interestatales, internacionales. Entonces compartimos la cuenca del Río Grande, claro, Río Bravo, Río Conchos, ¿no? Por ejemplo, por decir en el plano internacional. Y compartimos aquí en el estado varias cuencas, pues el Río Florido y el Conchos pasan por municipios y dan vida pues hasta el Golfo de México a infinidad de campos de cultivo y todo. Entonces tenemos que buscar esos equilibrios, se han creado consejos. Creo que aquí se precipitó la acción
porque antes de cualquier pues rompimiento es una paradoja, se están creando presas y se destruyen. Entonces algo no está bien, y es el ordenamiento, ahí está el punto. Ahí va. Vamos a una pausa y regresamos con este tema, porque de verdad, pues lo dijo, ¿no? Están construyendo presas en la sierra y acá nos están destruyendo a nosotros. Y creo que ahí hay una lógica que no es muy lógica, digamos. Regresamos. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atravieses ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Estamos conversando con el doctor Arturo Limón sobre un tema pues que nos ha preocupado mucho en Chihuahua, es este problema no solo del conflicto que se ha generado en una región y que tiende a extenderse. Yo ya escuché a productores y campesinos, habitantes en general de Jiménez, que también vienen a plantear el problema de qué hacer. Ya se empezó también ya se empezó a plantear también incluso en Cuauhtémoc, ¿verdad? Y como usted dice, es un problema en primera instancia de ordenamiento, de regulación, de normatividad, de uso adecuado, racional de este recurso de por sí escaso, de que nosotros, pero aquí estamos en la cuestión de los consejos, porque a mí me llama mucho la atención que se supone que en estos consejos de Cuenca, pues, participan todos los agentes productivos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? No entiendo. Primero, que probablemente ese consejo no está constituido, debe de constituirse. La concertación en el manejo de un recurso es vital para que el recurso se sobreviva. Sin embargo, aquí el consejo deberá de trabajar no solo por el agua, hay que entenderla, y lo digo para todos quienes nos hacen favor de escucharnos y vernos. El agua no es un grifo, el agua de la naturaleza no es un grifo que se abre. No, es un equilibrio en términos de la geohidrología, todo. O sea, es cierto, si ellos capturan el agua, tienen el derecho a capturarla, pero no pueden retenerla indefinidamente para afectar la parte baja de la cuenca. Entonces, no es quitándola de tajo y rompiendo todo este esquema cómo se va a resolver, porque esa agua se va a ir y si no hay forma de usarla y reusarla, pues se va a perder más tarde o más temprano. Hemos tenido problemas de erosión y no las hemos atendido, pero tenemos un grave y gran problema, y es lo que hace falta en el manejo de la cuenca, la reforestación. Se han estado abriendo tierras de cultivo indiscriminadamente, se han hecho pozos, algunos oficialmente bien regulados, otros clandestinamente aparecen, y no digo quién o de un sector a otro, no se trata de eso, sino se trata de ver el agravio al equilibrio del recurso. Necesitamos, primero, con esta misma vehemencia que se está tratando de buscar tener el recurso, buscar sustentar el recurso, manteniendo el bosque en la parte alta y manteniendo tierras de cultivo. No abrir indiscriminadamente. Estás tocando un tema fundamental, porque yo percibo que tanto en este debate público que se ha hecho, incluso entre Conagua y Gobierno del Estado, Desarrollo Rural, la misma Secretaría General de Gobierno, percibo así como que es uno echarse las responsabilidades de las culpas, buscar quién es el responsable, quién es el culpable, más que las causas. Porque yo creo que hay causas de distinto tamaño, dimensión y impacto, porque bueno, yo creo que todo el mundo reconoce que vivimos una situación preocupante. De los 61 mantos acuíferos, algunos hablan de que ya 14 están agotados o están en vías de agotamiento, otros hablan de 19. Víctor Quintana dice que 3 ya se acabaron, ya están liquidados.
Entonces, bueno, pues es una situación sumamente preocupante. Ahora, ¿cuáles son las causas de eso? Y yo quiero que empecemos con esto que usted señalaba, porque creo que es un problema que es muy, muy claro. Uno, pues la sobreexplotación de los mantos. Ese es uno. ¿A partir de qué? Pues de la perforación, cada vez a mayor profundidad, de pozos que están y la extracción de líquido por encima de la capacidad. Y esto va asociado al otro fenómeno que usted señalaba, a abrir tierras de cultivo, superficies de cultivo, pues que demandan mucho más líquido y además yo creo a cultivos que demandan mucha agua, ¿no? Así es. Así es. Así es, mire, observamos en la zona del noroeste, entre Flores Magón y Galeana y esas grandes áreas de cultivo algodonero, grandes áreas de cultivo de chile, pero en el caso de lo que estamos tratando, necesitamos también no devastar, porque esa es verdaderamente la palabra, el bosque en la parte alta, y establecer un perímetro de resguardo donde el bosque debe de ser conservado. ¿Por qué? Porque es el que propicia la infiltración. Claro. O sea, necesita, sea con agua, que es su función por las aguas nacionales, pero sea también un Estado que sabe que la crisis se le va a venir con su gente en el Estado, regular. Los productores también tener límites a su explotación. Ahora, los menonitas esperamos, son 100 años los que están aquí ya, y esperamos que estén muchos años más, pero no podemos también agotar el recurso y después emigrar. Eso también es importante. Que eso es un sí, o sea, aquí no están para, si realmente quieren hacer un proceso de sustentabilidad para su familia, necesitan ser garantes no solo del cultivo que van a obtener, sino el del futuro. Y aquí se está jugando el futuro de los chihuahuenses. Mire, en la cita que hace de Jiménez, se habló, yo lo expresé en su momento, cuidado con los alfalferos que se acabaron en el agua de la zona de la laguna y ahí vinieron. Hoy hay casas, hay áreas hundidas, hay arsénico en la extracción. Entonces, ¿qué está pasando? No, es muy triste en el caso de un ecologista decir, pues si yo se los dije hace 10, 11 años que iba a pasar. Pues no es magia ni nada, es una predicción que se puede hacer con base en el entendimiento. Aquí también hay una responsabilidad que no se ha atendido, y es la responsabilidad de los centros de investigación. Las universidades están muy metidas en este tema. ¿Por qué? Porque no es un foro del agua solamente lo que hay que hacer, es un trabajo de ordenamiento ambiental. ¿Sí? A veces observo yo estos espacios, bueno, pues se discute, pero no se profundiza. En el último foro que yo recuerdo haber ido, hubo un debate fuerte también por el tema de los pozos. A mí me entregaban cartas con lo de los clandestinajes, de cuánto cobraba con agua, por ejemplo, falsas o verdaderas las cartas, que hicieran $40,000 por abrir un pozo y cómo ser el mecanismo. Bueno, ¿qué va a pasar si seguimos malgastando un recurso que no nos pertenece como generación exclusivamente? Pero fíjese que esto que está diciendo tenemos que señalarlo, y yo francamente no estoy no quiero adoptar una postura a favor de una dependencia de otra, de un grupo a otro. Yo simplemente estoy tratando de que reflexionemos, de que clarifiquemos, y clarifiquemos el asunto. Sí. Pero a mí me llamó mucho la atención que de buenas a primeras, pues, y ya para concluir el sexenio, porque quedan 5 meses máximo de esta administración, empieza a hacerse una verificación y empieza a ponerse el punto, la atención, el dedo en la llaga, sobre el problema de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y de los pozos. Y se habla incluso, estaba escuchando yo declaraciones del delegado Sergio Cano Fonseca. Sí, ¿verdad? De que en lo que va del año se han detectado 250 pozos ilegales que se perforaron. Pero entonces también salen testimonios de esta misma región, de colonos menonitas. ¿Cómo que me los dicen, obtuvieron? Espérame, dice, si tú me vienes ahora a decirme que estoy fuera de la legalidad, pero tú me cobraste $40,000. Así es. Efectivamente, por darme el permiso, y me dijiste que con eso tenía yo para abrir mi pozo, perforar mi pozo, y luego la Comisión Federal de Electricidad les cobró otros $50,000 por llevarle la energía eléctrica para que lo operara. Entonces, aquí hay un problema de corrupción también, ¿no? Mire, el enemigo no es el menonita, no es
el campesino de cualquier grupo que sea, Barzón, Frente Democrático, no, el enemigo es la corrupción, la indolencia, el desinterés, el hacer que no pasa nada hasta que nos ahoga la situación a todos, o en este caso nos sacude la sequía, porque lo podemos ver y lo hemos vivido en el último mes. Hace un mes estábamos clamando por el agua, hoy nos estamos peleando por el agua. Así es, vamos a una pausa y regresamos con esta conversación muy interesante. London Café, un lugar para disfrutar. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio de Montes, 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Lo invitamos a que nos acompañe de martes a domingo a nuestros desayunos de 8:30 a 12 de la mañana, el buffet mexicano, a un costo muy accesible y pues de verdad bastante rico, y desde luego también a nuestros viernes de salsa. A partir de las 9 de la noche pues ya empezamos a calentar el ambiente, como decimos aquí coloquialmente. Doctor, pues estamos analizando una serie de factores que han influido en esto, y desde luego, si uno le escarba más atrás, esto de la perforación ilegal de pozos, de abrir tierras al cultivo en zonas que no tienen indiscriminadamente y que no tienen esa vocación, pues también responde, y me llamó mucho la atención un artículo que escribió Víctor Quintana el jueves pasado en el diario, donde él señala que todo esto también responde a un factor, al modelo de desarrollo económico, particularmente en el sector primario, el sector agropecuario. Sí. Y entonces él ubica que de los años 80 para acá, con el esquema de neoliberal y de poner énfasis en la agricultura de exportación más que en la producción de alimentos para el consumo interno, se fueron generando patrones de producción, de comercialización, incluso de infraestructura, que fueron convirtiéndose en una agresión al medio ambiente. Sí. Entonces, dice, bueno, Chihuahua siempre ha tenido tres grandes sectores económicos. Dice, de exportación, que está basado en la fruticultura, básicamente, en áreas con sistemas de riego, el de los granos básicos, maíz, frijol, en las zonas temporaleras, y el de autosustentación o infrasustentación, porque en el caso de la tarahumara. En la casa de la tarahumara. Entonces dice, pero se suprime de la línea de crédito a los temporaleros, y por otro lado se encarecen los insumos, la energía eléctrica, los combustibles, etcétera. Entonces dice, ¿esto a qué llevó? Bueno, pues para empezar casi quedan fuera de la competencia los temporaleros, porque están sujetos a las variedades de clima, etcétera. Y esto lleva a que los que tienen recursos y están en zonas de riego, pues tiendan a extender su mancha, a abrir más tierra, a perforar más pozos, ¿verdad? Esta es una causa. Es una realidad estructural. Es una realidad estructural, y yo lo diría simplemente, el campo mexicano, como parte de un modelo de neoliberalismo rapaz, fue desmantelado. ¿Dónde está Zagarpa? ¿Dónde está? Bueno, más bien aquel ban rural y todo el esquema que había, que habilitaba a los campesinos, la CONASUPO, que les daba un precio de garantía. Se hablaba de acabar el modelo patriarcal No, pero el Estado tenía su función, el Estado era un regulador, era un garante de una economía no de sobrevivencia o de autoconsumo, sino una economía de productividad. Hoy especulamos, hoy tenemos grandes pacas del tamaño de una casa de algodón que están saliendo de la zona del noroeste, y chile que ni siquiera vemos por aquí, es para exportación. Tenemos ¿por qué? Porque estamos dedicados al monocultivo, y el monocultivo es muy riesgoso, tan riesgoso que un artículo de Roger Bartra lo ilustra muy bien. La diferencia entre el monocultivo, es diferente cultivar maíz de que hacer milpa.
En la milpa caben las calabacitas, los chayotes, las verdolagas. Y claro, nadie hoy quiere hacer milpas. Todos quieren grandes cultivos, pero que erosionan la tierra, que dañan, que han roto un modelo de vida para nuestra nación. Lo comentaba pues, algunos años atrás en el libro del Hijos del Maíz o del Cornflake, pues ya estamos en esa etapa. Y un poco, hay que decirlo, el campesino se ha vuelto como un extraño en casa. No sabe bien cómo manejar estas condiciones con reglas que se le exigen con un diésel más caro que en Estados Unidos o una gasolina y con una condición de recursos que le parten del mercado. Entonces lo que necesitamos es, con respecto al agua, entender la realidad del campesinado mexicano y atenderla también como entender y atender la realidad del agua. Porque además, pues en eso se sustenta para mí, en esa relación sana con la naturaleza, Así con el es. medio ambiente, pues también la relación sana entre las comunidades. La coexistencia, la coexistencia de los diversos. De los diversos, ¿verdad? El respeto a esa diversidad, además, porque el otro factor que a mí me llama mucho la atención, bueno, todo esto no solo ha provocado este fenómeno de agresión al medio ambiente, sino a las mismas comunidades, porque muchas comunidades están emigrando. En 40 de los 67 municipios hay un decrecimiento, según el último censo, de la población. Realmente tenemos que analizarlo como eso, como un desmantelamiento de una vida colectiva y comunitaria. ¿Quién se va a quedar a morirse de hambre en los lugares donde no hay realmente condiciones de sustento? Es muy interesante, pero nosotros vivimos bueno, voy a moverme un poco a la Sierra Tarahumara. Sí, no, es que la Sierra Tarahumara allá, sí. es uno de los 8 lugares o 11 lugares que en el mundo está considerada que si hubiera una hecatombe podría regenerarse la vida por sus condiciones de agua y de bosque. O sea, los científicos lo han estudiado y establecen que ahí hay condiciones, y cuando uno la transita y conoce a los tarahumaras, no los de las esquinas de los cruceros aquí, desplazados, sino los tarahumaras, los que tienen sus chivas, mueven su magüechi, tienen una capacidad de no necesitar fertilizante porque con las propias heces fecales de sus chivas abonan. Entonces, dice uno, ¿quién es el rico y quién es el pobre aquí realmente? Lo que pasa es que este modelo, que ha sido excesivamente voraz, demanda una necesidad para mucha gente de satisfactores, de insumos, de todo, que no se les prepara, no están las condiciones dadas para que entren a competir en un mercado. El mercado es el que domina y no la coexistencia, no la vida. No. Está olvidada la palabra de la felicidad, por ejemplo. Y realmente, en términos sociales, debería de ser un punto importante, debería de haber una convivencia de armonía. Con esto, volviendo al tema que nos ocupa del manejo de las cuencas, el agua puede venir y darse para todos. Es como el programa que se está haciendo aquí para las presas. Ese programa bien manejado no va a evitar que el agua llegue a Texas, que esa es la preocupación de muchos que influyen en los políticos mexicanos para que se regule eso. No va a evitar, se va a seguir dando este proceso, pero nuestra gente va a estar retenida en las comunidades, va a estar arraigada, porque ese es el gran problema de este estado, el arraigo de su gente. ¿Por qué? Porque, mire, si todos los tarahumaras vinieran a la ciudad, la Sierra Tarahumara perdería el mayor de los encantos que tiene. No son las barrancas, no es el bosque, la gente es la que le da una vida única. Es el Cañón del Colorado, es una Sierra Tarahumara sin gente. Sin gente, es lo que y esto pero también se corre el riesgo de que nos quedemos, porque ha habido una política de deforestación muy fuerte, muy agresiva, intensa, que es otro de esa violencia ambiental de la que estoy hablando, que porque como usted lo ilustró, me pareció muy didácticamente, pues el bosque es lo que permite proteger a estas zonas donde nosotros estamos ubicados, semidesérticas, claro, para que nos llegue el agua, porque si no protegemos el bosque, no hay garantía de agua. Entonces, ¿de dónde la vamos a sacar? Pues ese es el punto. El trabajo, le digo, no debe ser entre unos chocando con otros, sino todos cuidando el recurso del agua, del bosque, y dándonos sustentabilidad comunitaria. Ese es el asunto.
El verdadero desafío, lo que nos debe de llamar este conflicto, o sea, el agua bronca que tenemos que amansar es de la convivencia. Si convivimos, si armonizamos el manejo, podemos ir muchos años adelante. Y esto me lleva a otra pregunta, que también ha sido objeto de un debate medio soterrado, no abierto. Esto de el control o el ordenamiento de las aguas nacionales. Creo que todos estamos claros de que las aguas son nacionales. Sí. No puede haber, no son aguas de un estado a otro, porque como usted lo dijo, pues las cuencas se mueven, ¿verdad? No reconocen fronteras. No reconocen fronteras, exactamente. Entonces, no se puede limitar. Pero si hay un problema serio en cuanto a los costos, por ejemplo, que nuestra entidad tiene que pagar, porque nosotros, en base a la ley del Tratado Internacional de Aguas, pues tenemos que suministrar a Texas agua. Y no es que sea una cuestión de chauvinismo o de nacionalismo mal entendido, sino que el problema es que también tenemos que suministrar a otras entidades. Sí, pues, y muchos de nuestros recursos pues se va a Sinaloa, se va a Sonora. Entonces, algunos han planteado la posibilidad de que los estados tuvieran facultades concurrentes al menos para manejar cuando menos algunas las cuencas cerradas. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cómo la ve? Pues se está trabajando en la ley de aguas del estado y se ha buscado esto. Sin embargo, la facultad que tiene con agua de ser, y el gobierno federal, de ser el regulador de las aguas nacionales, tendría que haber un equilibrio. Yo creo que puede darse esa facultad, debiera de darse lo que se llama la concurrencia. ¿Sí? La concurrencia podría y debiera darse, pues se ha transferido, por ejemplo, normas ambientales de otra naturaleza para los estados, sí debiera de darse en tanto no genere este tipo de conflicto y se respete el manejo de la cuenca integralmente. O sea, todos los que tienen que ver con la cuenca tienen que tener consenso. La palabra clave aquí es consenso. La concertación de las voluntades es la que puede hacer que esto camine. Si alguien no quiere, va a haber problemas. Vamos con este mismo tema en el siguiente segmento, porque creo que es un factor muy importante, el consenso, y esto tiene que darse no solo entre los habitantes de una región, sino también entre los 3 niveles de gobierno. Aguas con las lluvias. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Atiende los avisos de las autoridades a través del radio y la televisión. Desconecta los servicios de electricidad y gas. Evita salir de casa y nunca atravieses ríos ni zonas inundadas. En caso de emergencia, pide ayuda al 066 y recuerda mantener siempre la calma. Prevenir es vivir. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. En el segmento anterior, el doctor Arturo Limonos hacía una observación que me parece muy importante. La palabra clave, dijo, es consenso. Sin embargo, si usted lee los titulares de los medios aquí en Chihuahua, ve los noticieros, ve los portales digitales, pues lo que menos hay es consenso, porque es conflicto y viene de dimes y diretes. Entonces, yo creo que esto efectivamente no ayuda, que esto es una corresponsabilidad institucional de los 3 niveles de gobierno. Desde luego, también sin eludir responsabilidad, porque con agua, la Comisión Nacional del Agua es, por ley, la dependencia encargada de supervisar de que este ordenamiento se cumpla, de que se preserve este recurso, pues también hay que exigirle, ¿no? En ese sentido. Y el otro que usted decía, y me parece que es otro tema relevante, pues Chihuahua es, como frecuentemente lo dice el gobernador, es el único desierto que exporta agua, ¿no? Y no solo a través de esto de los tratados, sino lo que me decía de las pacas de algodón y de Chile, de todo. Sí. O sea, estamos exportando. Estamos transfiriendo riqueza. Pero riqueza no nuestra, sino de las generaciones futuras, que es lo peor. ¿Por qué? Miren, es hora de que entendamos de que las ciudades que construimos no nos van a servir de gran cosa si no hay agua. Es hora de que entendamos que necesitamos hablar de una palabra pero practicarla más, la cultura del agua y la sustentabilidad. Y la cultura del agua implica entender, pero mucho más atender al recurso agua. ¿En qué manera? En los cuidados del bosque,
en la eficiencia, en el manejo del agua ya en las ciudades, en el uso inteligente y racional que debe de haber. Si no lo hacemos, el boomerang de la naturaleza, del medio ambiente, del costo nos va a devolver todo eso. ¿Por qué nos sorprendemos con Jiménez si se advirtió y se dijo? Pero ahí está el problema. ¿Por qué no hacer una regulación en este momento, en esta situación de lo del Carmen, en donde los actores se comprometan a decir, bueno, un nivel para los presones donde no haya riesgo de seguridad, porque también, recordemos 2008 Parrán. Así es. Vino uno y se hizo un dominó, y los listos que creían que estaban bien ubicados en terrenos que no les habían costado porque los habían adquirido regalados prácticamente porque están en el hecho. Bueno, ni los muertos respetó, ¿no? Se llegó el panteón. Se llegó un fragmento y se veía el impacto. Les estoy ilustrando con esto no para atemorizar, simplemente para ilustrar. Realmente tenemos que, el agua hay que respetarla, sea en un arroyo, en un río, hay que darle oportunidad de que se infiltren en el bosque. Si tenemos bosques fuertes, vigorosos, tendremos mayores nevadas. Ahora dirán, pues está soñando, ¿esto cuándo va a ser? Pues tenemos que soñar y reconvertir esta realidad, porque estamos en un desierto y si no aprendemos a vivir con la naturaleza, pues tenemos que vivir en la soledad de la intemperie, desolados realmente. Y esto que se señala es muy importante porque luego nosotros como entes urbanos, gente de ciudad, dicen, bueno, pues es un problema del campo, ¿no? Es un problema ya de los campesinos, que ahí ellos se andan pues, disputando eso, peleando ese recurso. Y no nos percatamos de que eso, en un futuro no muy lejano, nos va a generar consecuencias. Ya de entrada, bueno, pues ya tenemos un serio problema en el suministro de agua potable para la ciudad. Estoy hablando de Chihuahua en particular, y ya no digo de otras comunidades donde también está esto. Tenemos mucho desperdicio, 4 de cada 10 litros se van. Sí, entonces no hay tampoco en ese ámbito cuidado. Y luego pues nos estamos también, aquí qué hacer con ese problema que a mí me llama mucho la atención. Nos estamos chupando pues el sauce en Cenillas, el manto. Yo no creo que ya haya posibilidad de perforar más pozos ahí porque ahí hay una solución que yo hace muchos años he comentado con algunos políticos que son indiferentes, por eso digo, el problema es la indiferencia. Si sellamos nada más la bajada del agua en esa parte del cañón de Sierra Vista, ahí corre el agua a 1,5 metros, pero la dejamos que llegue a Ojo Laguna, ahí se evapora el 80%. Lo mismo nos sucede en Casas Grandes, dejamos que se llene el vaso, se evapora el 60%. Entonces, pues, no se van a ver las obras como las estatuas, las esculturas que ponen en calle a veces para llevarse la mitad del recurso, pues es una crítica. Pero más es cierto. Pero además, si sellamos... Hace obras y te hace rico. Sí, pero si sellamos, si guardamos agua, si reforestamos la parte alta, ese es el punto. ¿Sí? Ahí está la solución. Necesitamos ver a la naturaleza como lo que es. Es un ecosistema. Es como querer sacar dinero de un banco donde no hemos depositado. Está bueno. Pues, ¿cómo? Sí. ¿Cómo queremos que los pozos nos sigan dando indefinidamente si no le ponemos las condiciones de recurso? Ahora, es mejor realmente encender velas que maldecir la oscuridad. Esta discusión, si la viera gente de gobierno, ojalá que la vea y que la atienda, me daría más gusto que la entienda, porque son decisiones que se deben de ser tomadas a largo plazo. No les van a dar aplausos hoy, les van a dar reconocimiento mañana. No, y sobre todo, pues, como usted decía, esto es algo que compete no solo a la generación actual, sino a las generaciones futuras. Sí. Porque estos ecosistemas, pues, se dañan pronto, pero se recuperan muy lentos. ¿No? Y algunos son irreversibles. Y algunos son irreversibles los daños que se generan. Pero regresando un poco a lo del asunto de lo de las cuencas, en el Congreso local está, se supone, por hacerse un reglamento, porque se expidió una ley estatal de agua, ¿no? Que yo no conozco, se lo digo sinceramente,
pero por lo que entiendo, tiene que ver más bien con estos ordenamientos, estas regulaciones de las cuencas cerradas. Pero pues entonces no hay los consejos de cuenca, no hay... Eso es lo que falta. Hay algunos, por ejemplo, el del Concho está operando, pero opera desde el ámbito federal. Debe de regularse, deben de crearse esos consejos y de hacerse toda la reglamentación, pero una reglamentación entendida conforme a la realidad. Por eso es bueno que el Estado sea el copartícipe, ¿no? Claro. Y debe ser un regulador y un garante además. Y ahí también sí es muy importante que hubiera un instituto del agua, pero no dado a un amigo o a un patrocinador de una campaña gubernamental o a quien fuera, dado a una persona, un científico. Necesitamos buscar un par de científicos, un consejo de científicos que nos hagan un ordenamiento de toda la hidrografía del estado de Chihuahua y que sepamos dónde está el agua, dónde va a ir, cómo va. Y esas personas, como hombres de ciencia de las universidades, que digan, esto sí se puede usar, aquí ya no se debe de explotar, porque si se agota este recurso ya no tenemos forma de devolver. Porque cuando llegamos al arsénico ya topamos, y hemos visto casos aquí muy cercanos en la casita. Aquí hace unos años fue este problema de salud pública grave. Ese es el problema. Entonces hemos visto ya el rostro de la tragedia, pero necesitamos prevenirlo. Y cuando digo que no se debe de dar a alguien sino que se dé realmente a una persona la responsabilidad de salvaguardar el interés de todos. Yo veo que aquí hay científicos y hay gente que sabe mucho de ciertas cosas, pero no les consideran en su punto de vista y se toman las decisiones así, pues al momento, vamos a resolver lo que haya que resolver. Se les ocurre, por ejemplo, traer el agua del granero, pero no se les ocurre sellar estas cuencas, por ejemplo, para mantener. ¿Por qué? Porque a lo mejor trayéndola del granero hay que gastar 100 kilómetros de tubería que va a generar contrato. No, acá es otra cosa. Acá es garantizar el largo plazo, todo el trabajo. Y no estar agotando los recursos, porque si los agotamos, pues ya no tenemos más que... Y esto me lleva pues a otra situación, porque creo que es importante. Usted habló, así lo ha venido señalando, se tiene que desarrollar una cultura de cuidado del agua, en primer término, de proyectos económicos sustentables, y esto pues yo considero que implica también una diversificación de cultivos. No podemos apostarle al monocultivo. Al monocultivo y ni a cultivos que demanden tantos recursos. Así es. Se requiere un instituto del agua que de manera científica ordene y elabore un plan estatal hidráulico que permita hacer ese uso racional del agua. Es. Si quiere abordamos estos puntos al regreso en el segmento de conclusiones. Con todo gusto. London Café, un lugar para disfrutar. Vamos al segmento de conclusiones y antes de abordar esto con nuestro invitado, el doctor Arturo Limón, quiero informarle que desde hace ya varias semanas estamos transmitiendo también a través de hilodirecto.com este programa a fondo. Ahí usted puede revisar los últimos 8 programas, si mal no recuerdo, y a partir de esta fecha, pues si usted por alguna razón familiar de trabajo, lo que sea, no puede seguirnos en este horario, en este canal, pues lo puede consultar el domingo o el lunes. A partir del domingo ya se sube al portal hilodirecto.com. Es un espacio periodístico también, en un esquema también de revista digital, donde estamos colaborando junto con compañeros entrañables como Ángel Otero, y que fue fundado pues por nuestro entrañable y siempre recordado Elías Montañez Alvarado, y va a ver, sé que le va a gustar ese portal. Doctor, pues vamos a conclusiones. En el segmento anterior yo apuntaba algunas líneas, un poco haciendo la compilación de todo lo que usted nos ha venido señalando. Se requiere también tecnificar el campo, ¿no?
esto es un hacer eficiente el manejo del agua. Sí, ¿qué más podemos hacer? porque el agravio que se dice que los agricultores gastan demasiada agua, que sí gastan el 87%, Sí. todo, pero bueno, realmente es parte de esa naturaleza. Esa agua tiene que llegar a la tierra, infiltrarse para seguir yendo a los pozos. Y necesitamos entender el esquema amplio, nuestra realidad también de vivir en el desierto, de vivir en un espacio con pocas fuentes de recarga y de recursos de agua que tenemos que cuidar. Yo digo que cerraría de esta manera. He seguido al agua y lo diré en la experiencia personal. Me he sentado con la gente que ganó la guerra del agua en Cochabamba, por ejemplo, en Bolivia. He estado con los de los Andes en la cuenca, de todos los de la alta montaña. O sea, hay mucha más gente que la que nosotros pensamos que vive en las montañas y que necesita preservar las montañas para que el agua siga fluyendo a las ciudades. En la manera que dignifiquemos la vida de los rarámuris, este es algo que quiero presentar. Es un nuevo libro, mi primero de 3 libros, que se llama El ABC de la cultura del agua. Les recomiendo leer un cuentecito, se llama El Togui que salvó a la ciudad de sed. Siempre vemos a los toguís pidiendo córima. Si ellos pueden ayudarnos a cuidar el bosque y mantenerse con dignidad, con una vida arraigada, es un sueño que yo tengo. El rarámuri no tiene por qué venir a la ciudad si no quiere, pero ¿por qué no puede quedarse en su casa el rarámuri y cuidar el bosque y hablar con un finlandés por internet? Por supuesto. ¿Y por qué no puede hablar inglés y hacer ecoturismo? ¿Y por qué no puede ver que sus 6 niños o 3 o 4 los que le nazcan se mantengan vivos, y no los 10 que puede tener un tiempo y se le mueren 5 o 6? Y decía que este libro es una compilación de base a las experiencias, intercambios que usted ha tenido con otras. Este libro es apenas un apunte. Pasé 3 meses con los niños en las escuelas, preescolar y primaria, y les quiero enseñar a los niños lo que es el ABC de la cultura del agua, que es exactamente esto, cómo mirarnos a nosotros. Platícanos sobre el ABC de la cultura del agua, porque muchos estamos de ese nivel de preescolar y no entendemos efectivamente. El ABC de la cultura del agua es la oportunidad que quise darme de compartir con los niños, pues lo que es el agua, cómo entenderla para poder entenderla, cómo entender el ambiente, cómo entender que el agua es tan importante que nosotros pasamos 9 meses en el vientre de nuestras madres en una cápsula de agua, y que el agua, si escasea, puede hacernos morir por la sequía, o podemos morir también en un mar donde el agua esté salada, o frente a un río si el agua está contaminada. Necesitamos hacer a los niños entendible cuánta agua hay en el planeta, cómo está en Chihuahua, cuántos vasos necesita beber, que jueguen, que cuenten. Ese es para los niños. Vendrá otro libro que hablará de Hacia una cultura del agua por una vida sustentable. Ahí entonces hablaré con todos nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y atender al agua para respetarla. Allá a lo mejor ilustraremos uno de los casos estos que estamos viendo, cómo el conflicto puede hacer que 2 hermanos se... Me encantó el testimonio de uno de los menonitas que dijo, vi que tiraron y dije, me fui a mi casa. Otro hubiera dicho, agarré la escopeta y maté a 3. Pero no queremos llegar a eso. No. Las guerras del agua no son parte de nuestra realidad. Necesitamos hacer mejor una concertación para conservar y manejar el agua con inteligencia. Y eso es el trabajo de nosotros hoy. El gobierno tendrá que hacer su regulación, sí, es la parte que le corresponda, pero la concertación social tiene que darse como ciudadanos para que el agua no nos divida, sino nos une. Y otro factor que creo que es importante, no lo tocamos, pero me gustaría que nos hiciera una reflexión al respecto, es el problema de la contaminación también. Que este es otro agravio también, grave a la... Aquí volteamos de nueva cuenta a la Tarahumara y volteamos a los... Todos nos molestan los malos olores de los ríos, pero no nos tentamos el corazón para tirar el aceite quemado a veces en el colector de nuestras casas, en el drenaje. Y lo que hacemos es la suma de nuestras negligencias, que es lo que vemos después en el río muerto. Si nos preocupáramos por los ríos como nos preocupamos por las plaquetas y los glóbulos en nuestro cuerpo, estaríamos haciendo apenas lo correcto, porque los ríos deben tener peces, tortugas, aves,
pero cuando los ríos se mueren, algo de nosotros, nuestra propia sociedad se está muriendo. Esta ciudad de Chihuahua se creó en la convergencia de dos ríos. Sí, ¿Dónde están esos ríos? secos. Entonces tenemos que volver atrás. Y no digan que estamos soñando, sí se puede. En 1960 en el Támesis no se podía sacar un solo pez. Hoy se puede pescar. En Inglaterra reconvirtieron. ¿Pero qué cuesta? Ordenamiento, inteligencia, trabajo, disciplina y mucho de que todos participemos en la tarea. La tarea no es del gobierno, la tarea no es de las universidades, la tarea es de todos juntos, desde la casa, en la educación. Por eso vamos con los niños sin pasarles la factura a los niños. Claro. Y este esquema, este programa que ha impulsado el gobierno del estado de las presas, ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que yo lo veo necesario? importante? Yo lo veo necesario. Mire, entre más retengamos el agua y la usemos con eficiencia, vamos a tener más personas arraigadas en esas comunidades. Vamos a tener un desarrollo productivo mejor y vamos a disfrutar el recurso. Lo que sucede es que añoramos el recurso 8 meses y lo vemos pasar como tragedia en 3. Así es. ¿Sí? Así es, sí. Entonces, no podemos seguir en ese esquema. Que la presa va a tardar en llenarse, pues se va a llenar, pero un día va a tener derrame y va a seguir fluyendo. Necesitamos, ¿cuántos millones de metros cúbicos hemos estado trasvasando a la presa, al Falcón, la Amistad, que ni ellos pueden usar después y va a parar al Golfo de México? Así es. Entonces, necesitamos inteligencia para esa tarea, regular las cosas. Yo no solo simpatizo, yo creo que de alguna manera he impulsado la idea de esto de las presas, porque es necesaria la conservación del recurso. El agua es el eslabón de vida esencial. El agua está en la nube, pero está en nosotros. El 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Cómo no vamos a dedicarle tiempo a cuidarlo y a conservar los ríos y los... Necesitamos hacerlo. Sí, porque yo escuché una expresión que me llamó la atención, pero creo que refleja, pues no mala fe, pero sí ignorancia. Cuando dicen, pues están construyendo presas en la sierra en donde no se produce nada, ¿no? Es que creo que ahí hay una concepción muy utilitaria, muy equivocada de lo que es el uso del agua, porque finalmente, pues para empezar, esa agua se nos va porque no tenemos presas. Así es. Y esa agua, por ejemplo, cito Situriachi, que es antes de esta administración. Situriachi da agua a Queril y da agua a comunidades que antes no tenían esa condición. ¿Cuál era el problema? No podemos desarrollar un proyecto ecoturístico si no tenemos agua disponible para que la gente llegue y disfrute. Así de simple. Entonces, hay que ver al agua en sus muchos rostros. El tercer libro se llama El agua esa desconocida. Y ahí voy a tratar de mostrar a las personas cuáles son los rostros del agua, desde su ausencia en la sequía hasta su abundancia, que en tragedias como la helada que nos trajo en febrero del año 2011, nos dio un rostro de lo que es el boomerang de la naturaleza. Pues yo le agradezco mucho esta conversación, doctor, que conocimos algunos aspectos de esos rostros del agua. Espero que también hayamos aprendido a ver pues la responsabilidad que tenemos para cuidar esos rostros. A usted le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.